Edward David Wood nació el 10 de octubre de 1924 en Poughkeepsie, Nueva York. Su difunta esposa contaría que la madre siempre había querido tener una niña y por eso vestía a Ed con ropa de mujer, hecho que marcaría profundamente su personalidad, ya que se inclinaría hacia el travestismo por el resto de su vida. Acostumbraría a usar ropa interior de mujer, tendría fetichismo por la angora y reconocería a su alter ego femenino como Shirley. Ya desde chico siempre había sido un apasionado por el cine, con sus géneros favoritos, el western melodramático, y sobre todo su fanatismo por el terror con películas como uno de sus mayores ídolos, Bela Lugosi, el actor húngaro que había encarnado al mítico Drácula de los años 30. A sus 11 años de edad, sus padres le regalarían una cámara, cosa que lo entusiasmaría todavía más en su pasión por hacer sus propias películas. Quiero hacer cine, es lo único que quiero, diría desde tan temprana edad. Y lo haría. Edward Wood dirigiría muchas películas, entre las cuales se encuentran sus proyectos más personales y que sacaría adelante de manera independiente con la ayuda de sus amigos. Su filmografía y su vida serían fruto de documentales o biografías como Nightmare of Ecstasy, The Life and Art of Edward D. Wood Jr., de Rudolph Gray, en la que se basaría el mismísimo Tim Burton para hacer su película Ed Wood, protagonizada ni más ni menos que por Johnny Depp, y donde también nos encontramos con actores como Bill Murray, pero eso lo vamos a ver más adelante. Antes de empezar su carrera, de joven tendría un breve periodo en el que trabajaba como acomodador de un cine de Poughkeepsie. A sus 17 años estaba estallando la Segunda Guerra Mundial y Ed tomaría la decisión de mentir sobre su edad para ingresar al ejército, y así sería enviado como marine al Pacífico Sur para combatir en las Islas Marshall y Naumea. Después de sobrevivir de milagro a la batalla de Tarawa, perdió todos sus dientes delanteros en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra un soldado japonés, fue ametrallado y casi pierde una pierna por culpa de la gangrena provocada por la herida. Póstumamente sería condecorado con la estrella de plata y de bronce y un corazón púrpura, pero sería dado de baja en San Diego en 1947 y de alguna forma se las ingeniaría para llegar hasta Los Ángeles. ¿Cómo lo hizo? Sigue siendo un misterio. Ed estaba completamente decidido a crear una carrera que despegue y lo coloque como un director reconocido. De esta forma, en su inicio, escribió y produjo una obra de teatro que él mismo protagonizó, basado en la experiencia que había vivido en la guerra. Se llamó The Casual Company, y los pocos críticos que se tomaron la molestia de verla no tardaron en destrozarla. En 1948, con 24 años, se adentró más en el mundo de Hollywood y ganaría algunos dólares tomando trabajos como extra o como actor secundario en algunas películas. Contra todo viento y marea, Ed se las ingeniaría para sacar adelante sus propias películas, como su primer trabajo, el cortometraje de media hora The Streets of Laredo, en el que intentó llevar a la televisión una serie del viejo oeste. Desde acá se vería su tendencia, que sería una constante en toda su filmografía, de ser el hombre orquesta. ¿Por qué? Porque lo escribió, lo produjo, lo dirigió, lo editó e incluso interpretó uno de sus personajes. Lo curioso de esta obra es que Ed pretendía agregarle música después, pero nunca llegó a hacerlo. Es más, el corto finalmente no tuvo sonido alguno. Pero Ed para nada era un conformista, y en 1952 tendría un golpe de suerte, ya que su coinquilino Alex Gordon, quien colaboraría con varios de sus guiones y sería uno de los co-creadores de la American International Pictures, le presentaría ni a más ni menos que a Bela Lugosi, su ídolo desde la infancia. Bela había sido una estrella de Hollywood con su papel de Drácula y seguía siendo respetado por esto. Pero era otro caso de esos actores que quedaron atrapados en la nostalgia por un papel que nunca superaron y que habían sido desechados por la industria. Ahora Lugosi era adicto al alcohol y la morfina y no había superado su momento de estrellato. De esta misma forma lo representa Barton en su película. En su primera aparición le dice a Wood: "Tengo planeado morirme pronto", y su personaje nos recuerda un poco a Bárbara de la increíble Sunset Boulevard de Billy Wilder, encerrada en su excéntrica mansión y apartada del mundo sin poder superar sus años de gloria en el estrellato. Todo hasta que un joven guionista con quien crea una estrecha relación le promete hacer resurgir su carrera con una nueva película de los estudios. Y es que justamente Ed le va a ofrecer a Lugosi un lugar en su nueva película, y este participaría en un día de filmación a cambio de $1000, de modo que Ed logró convencer a George Weiss, productor de películas de bajo presupuesto, de dejarlo escribir y dirigir lo que en un principio iba a ser un film sensacionalista sobre el reciente cambio de sexo de Christine Jorgensen. Se trataba de la primera persona en Estados Unidos en someterse a una cirugía de afirmación de género, que posteriormente se convertiría en actriz y artista de cabaret grabando varias canciones. Pero, por razones judiciales, el film que Weiss traía entre manos terminó por convertirse en una película centrada en el travestismo y los tabúes de la sociedad estadounidense, protagonizada por el mismo Wood. En la película de Barton, tenemos una escena de Ed intentando convencer al productor de por qué él es la persona más indicada para hacer la película. Mr. Weiss,
I have never told anyone what I'm about to tell you, but I really want this job. I like to dress in women's clothing. No, I'm all man. I even fought in WW2. Of course, I was wearing women's undergarments under my uniform. You gotta be kidding me. Confidentially, I even paratrooped wearing a brassiere and panties. I'll tell you, I wasn't scared of being killed, but I was terrified of getting wounded and having the medics discover my secret. Lo cierto es que este es un rumor apócrifo, pero no sería poco probable conociendo a este personaje. No hace falta aclarar que Ed se identificó desde el principio con una historia semejante, teniendo en cuenta su gusto todavía secreto por vestir ropa interior de mujer. Representaría a Glenn, un hombre ordinario que esconde en secreto su fanatismo por el angora y la ropa femenina. This person is a transvestite, a man who is more comfortable wearing girls' clothes. The term transvestite is the name given by medical science to those persons who wear the clothing of the opposite sex. Mientras que la actriz Dolores Fuller haría de su prometida Bárbara, a quien Glenn se debate confesarle la existencia de su alter ego Glenda, para saber si aún así elegiría quedarse a su lado. Lo irónico de todo esto es que para ese momento Dolores Fuller era la novia de Wood. Y digo en ese momento porque fue durante el rodaje de esta película cuando Wood le confesaría todo sobre su travestismo. Esta confesión crearía una seria crisis en la relación hasta que finalmente en 1956 su novia Dolores lo dejó porque no podía procesar su travestismo, según escribe Rudolph Gray en la biografía de Ed Wood. Pero ese mismo año conocería a su futura esposa Katie O'Hara, quien se convertiría en una parte esencial de su vida hasta el final. Pero, ¿qué nos encontramos en Glenn or Glenda? Bueno, hoy en día, aunque permanece esa etiqueta que lo señala como el peor director de la historia, vemos que esta película toca un tema muy controversial para su tiempo. Eran los años 50, y Wood nos habla sobre todos aquellos Glenns del mundo que viven ocultando a su otra persona. Sí es verdad que es una película con muchos defectos, pero también podemos ver que está llena de sinceridad en el tema que expone. Seguramente lo más descolocante del film sí sea la aparición del personaje de Lugosi, un sobrenatural titiritero acompañado de los momentos más oníricos, si se quiere. Este ser tiene muchas entradas que son acompañadas por rayos y tormenta y hace gala de sus miradas intensas. Sea como sea, Ed decidió mostrar sus obsesiones personales al mundo sin preocuparse por las consecuencias que esto podría generar, y vemos que igual de empeñado estaba en triunfar desde un costado de la industria. De modo que ahora sí, Ed estaba preparando un proyecto nuevo. En 1955 vuelve a ser el hombre orquesta y hace desde el guión hasta la edición de Bridge of the Monster, entrando al género de terror que siempre le había gustado. Acá Bela Lugosi sería el antagonista del film, un científico que habita una mansión cerca de un lago y se propone experimentar con sus víctimas para crear una raza de hombres superiores que lo hagan conquistar el mundo. Lugosi, o mejor dicho el Dr. Bornoff, también contaba con su fiel o no tan fiel sirviente Lobo, interpretado por un luchador libre sueco de unos 180 kilos llamado Thor Johnson, el ángel suizo, quien destacaría como una figura rápidamente reconocible de sus films, acompañado por una actuación muy poco creíble. En los 50, como muchas películas contemporáneas a la suya, puede verse a esta como una película de propaganda de la Guerra Fría, con este Dr. Bornoff, un europeo exiliado de su país por sus sueños de conquista, creando una raza superior. También seguirá explorando esta temática en su siguiente película, en donde los extraterrestres hablan sobre el uso de la bomba atómica. Pero en este film otra vez volvemos a tener cosas que nos descolocan. La más mítica de todas es la del pulpo que vendría a ser el monstruo. Para sus apariciones se intercaló un pulpo de goma con material de archivo, al que los personajes miraban impactados como si lo tuvieran justo enfrente de sus ojos. Al final de esta película nos entrega esta escena de Lugosi siendo asesinado salvajemente por el pulpo de goma al mismo tiempo que él debía mover los tentáculos. Sobre cómo consiguieron este pulpo hay dos versiones contradictorias. Una dice que lo alquilaron como un elemento de atrezo de la película anteriormente producida por el estudio, Wake of the Red Witch, mientras que la otra afirma que lo robaron tras la producción de esta película. De cualquier forma, Ed y su equipo no conseguirían una buena recepción del film. En 1962, el actor Joe Dante Jr. escribió para Famous Monsters, incluyendo Bridge of the Monster como definitivamente uno de los thrillers más baratos de todos los tiempos. Los decorados eran de cartón y la dirección aburridísima. Otro crítico, Glenn Erickson, diría que
Casi todos los diálogos son una vergüenza, y todas las configuraciones de cámara son de alguna manera incorrectas. Al tiempo que reivindica la actuación de Lugosi, es más que aceptable, a la altura de las exigencias del horrible guión, pero señala que la película es demasiado entrañable para odiarla. Bruce Eder diría que la película está hecha de manera inepta, tiene costuras, incluido decorados interiores y exteriores desiguales, y un escenario que tiembla durante las escenas de lucha, y que tiene algunos de los diálogos incidentales más extraños que nadie haya escuchado jamás. Y es que si algo tiene la obra de Wood, es su tendencia a generar comedia involuntaria con escenas totalmente entrañables. Pero después de esta película, nuestro héroe recibiría un golpe duro. Su gran amigo Lugosi muere en 1956 antes del estreno. 2 años después, en 1958, Ed creó lo que sería su obra más ambiciosa y también la que lo inmortalizaría. El mismo Wood la juzgaba como mi mejor película. Hablamos de Plan 9 del espacio exterior. Ya sin el apoyo de alguna pequeña productora, Wood se las empeñaría para filmarla por su cuenta con la ayuda de su grupo de amigos. Para eso llegó a un acuerdo con una iglesia bautista de Beverly Hills que lo financió, aunque también poniendo algunas exigencias. En primer lugar, cambiar el nombre de la película por considerarlo indecente, cuyo título original era Los ladrones de tumbas del espacio exterior. Y también exigió que todos los miembros del elenco fueran bautizados antes del rodaje. En algunas escenas podemos ver a los miembros de esta iglesia apareciendo como personajes secundarios. También volvemos a contar con la participación de Lugosi una última vez, ahora como un muerto vivo. ¿Cómo?, se preguntarán. Si está muerto. Bueno, sí y no. Porque con este material inédito de mi película anterior podemos traerlo de vuelta aunque sea sin diálogo. Y sí, Wood usó un fragmento de escena eliminada de Bridge of the Monster e intentó contextualizarlo en su nueva película, completando los huecos faltantes con un actor que se hiciera pasar por Lugosi, pero tapándose la cara con una capa para que no se note, cosa que no funcionó para nada, porque además de quedar extrañísimas las apariciones de este personaje, el actor, que dicho sea de paso, era en realidad el quiropráctico de su esposa, tenía una altura muy diferente. Otro de los muertos vivos sería interpretado por Maila Nurmi, la primera presentadora de películas de terror en la televisión, pero que en ese momento necesitaba ganarse varios dólares y le tenía tan poca fe al proyecto que solo aceptó con la condición de que no le dieran ni una sola línea de diálogo. Por eso en la película podemos verla interpretar a la vampira que camina siempre con los brazos extendidos. Pero si hablamos de personajes icónicos, uno que es rápidamente reconocible al nombrar a Ed Wood es a Thor Johnson con esta escena. Pero Plan 9 del espacio exterior tampoco se libró de varios problemas técnicos. Es bien conocido que el cámara elegido era daltónico y utilizaba los mismos esquemas de luces tanto para día como para noche. Hay problemas con esto también, ya que tenemos escenas de persecución donde el perseguido corre de día, pero cuando vemos el plano de su persecutor es de noche. Diálogos inintencionadamente cómicos. You see? You see? Your stupid minds. Stupid! Stupid! That's all I'm taking from you. Get back here, you jerk! Sombras de micrófonos. Actores poco talentosos, todos amigos del director y que tropiezan constantemente por el decorado, y efectos especiales de platillos voladores para nada creíbles que dejan los hilos a la vista. Los platos voladores parecen los de la cocina de mi madre, diría uno de los críticos. Su negligencia como técnico solo la supera su completa falta de preocupación por parecer un aficionado. Así fue como con menos de $60.000, Edward Wood llevó a cabo una película que no tuvo una buena recaudación y se levantó de salas rápidamente. Pasó a quedar dentro de los archivos de Hollywood e incluso se le considera como el precursor de una nueva categoría de películas, las de serie Z, muy por debajo de las de serie B. Después de esta serie de fracasos comenzaría un decaimiento en Wood, donde vería que su tan ansiado salto no se produciría. Por necesidades económicas, se volcó a filmar varias películas semipornográficas y del género exploitation, y el fracaso lo fue derrumbando poco a poco. Esto le generó un problema con el alcoholismo, que lo llevó a vender su máquina de escribir para comprar whisky. Se terminaría mudando junto a su esposa Katie a una casa barata en un suburbio de Los Ángeles. También ayudó a escribir y producir films industriales en proyectos de la Fuerza Aérea, o ayudando a escribir discursos de campaña para la reelección del alcalde de Los Ángeles, Sam Shorty. Pero Ed y Katie contaban con la presión de tener que pagar el alquiler, y para este punto los dos ya habían caído en el alcoholismo. Ed consiguió trabajo en los años 60 en la editorial Bloom Pendulum Publishing, especializada en revistas eróticas.
Con gran velocidad de tipeo y una imaginación todavía fértil, Wood produjo una enorme cantidad de artículos, relatos breves y textos para acompañar las imágenes de las revistas, generalmente abordando temáticas de fetiches y travestismo. Fue despedido y recontratado varias veces hasta volverse tan inestable que lo despidieron definitivamente. Ya en 1978 la cosa venía complicada y él y su esposa fueron desalojados del departamento con todas sus pertenencias arrojadas a la vereda. Todo lo que podrían se lo llevarían con ellos, incluyendo un guión que Ed nunca llegaría a rodar, I Woke Up Early, The Day I Died. Fueron acogidos por su amigo y ocasional actor Peter Coe, aunque el plan era mandar a Ed a un hospital para veteranos, donde recibiría atención médica, ya que el alcohol y la desnutrición lo estaban matando lentamente. Finalmente, una semana después de la mudanza a lo de su amigo, mientras Ed estaba mirando un partido de fútbol americano, falleció de un infarto masivo a sus 54 años. Katie contaría que al encontrarlo tenía los ojos abiertos y parecía haberlo visto a la cara a la mismísima muerte. Sus cenizas fueron esparcidas por el mar y un año después, el libro de Golden Turkey Awards lo declaró como el peor director de todos los tiempos y como peor película a Plan 9 del espacio exterior. A partir de este momento, cambiaría la visión que el público tenía sobre Ed Wood, su obra sería revalorada y las pocas copias de sus películas proyectadas dentro del ambiente universitario. Fue así que la cantidad de votos no hizo más que aumentar, y Ed terminó por convertirse en un héroe de culto hecho y derecho. Katie, que ya se había mudado a un departamento, comenzaría a recibir un montón de llamadas y cartas de fanáticos y algún que otro documentalista. Esto a ella la sorprendió. Katie siempre había sido una persona muy reservada y sinceramente nunca terminaría de entender bien la afición que el público tenía por la obra de su difunto esposo, así como la revaloración crítica que tendrían sus películas y sus textos. Ella sostuvo que a Wood le habría encantado recibir este tipo de atención, pero que ya era demasiado tarde. Y bueno, con esta última reflexión nos despedimos. Nah, mentira. Basta decir que sus películas se hicieron de culto a lo largo de los años y su club de fans no hizo otra cosa más que crecer. Incluso algunos lo reivindicaron como un soñador que no había alcanzado su cima. La película de Tim Burton lo retrata justamente de esta manera, como un director incansable por cumplir sus metas, capaz demasiado apresurado por soñar alto que no se percataba de los problemas que tenía al filmar sus escenas. Pero para evitar que Wood pareciera un completo idiota, exagera sus similitudes entre su carrera y la de Wells, haciendo que incluso coincidan en una charla ficticia en cierto momento de la película. Ah, Mr. Wells. Is it all worth it? It is when it works. You know, the one film of mine where I had total control, Kane. The studio hated it, but they didn't get to touch a frame. Ed, Yes? visions are worth fighting for. Why spend your life making someone else's dreams? Ciertamente poético que ambos directores compartan una misma mirada por el cine y las presiones de la industria, siendo uno considerado el peor director de todos los tiempos, junto a otro que, sobre todo en su momento, era considerado el mejor. Es también irónico cómo ni el mismo Burton pudo salvarse de las exigencias de la industria al hacer esta película, a pesar de tener una consolidada carrera ya a mediados de los 90. Al querer filmarla como una película de serie B de los años 50 en blanco y negro, tuvo que arreglárselas sin el respaldo financiero de Columbia y hacer Ed Wood como producción independiente. Asimismo, nos muestra en esta película cómo Ed con su filmografía fue un referente indiscutido para el crecimiento de Burton como director. Entonces, ¿es Edward Wood el peor director de todos los tiempos? Mi opinión es que no. A ver, esto no lo exime de sus múltiples errores que se hicieron todavía más groseros con Plan 9, pero no me parece que llegue a tener ese título. Además, películas como Glenn or Glenda tomaban una postura muy adelantada y arriesgada para su tiempo, que dicho sea de paso se notaba la sinceridad con la que se aborda el tema. Pero pueden juzgar todo esto por ustedes mismos. Actualmente, películas como Bridge of the Monster o Glenn or Glenda pueden encontrarlas en YouTube, mientras que Plan 9 del espacio exterior pueden verla en Movie. Por otro lado, la película Ed Wood de Tim Burton se encuentra ahora mismo en Disney. Para terminar, es hasta el día de hoy que se considera a Wood como la personificación del artista independiente condenado al fracaso, por negarse a acatar las condiciones de la producción de una industria capitalista. Y hasta hoy en día representa esa figura entrañable en donde la gente ve reflejados sus propios anhelos y entusiasmos por sus sueños de filmar, y también ese simpático descaro por no importarle exhibir su personalidad por más tabú que pudiera ser en su época. Siempre que pensamos en su cine, lo primero que se nos viene a la mente son varias escenas o personajes míticos que de una forma u otra consiguieron sacarle sonrisas al público y volverse inolvidables. Sits on your doorstep. He eats little boys. Bobby ducktails and big fat snails.
Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Abajo en la descripción voy a estar dejando toda la bibliografía y filmografía que usé para hacer este video. Pueden, si quieren, pegarle una ojeada, la verdad es material bastante interesante, yo tuve por un buen rato. Así que nada, eso, sin mucho más que decir, de vuelta, gracias por haber visto este video y nos vemos.